Capítulo 11. La creación en general. La discusión de los decretos naturalmente conduce a la consideración de la ejecución de ellos y esta comienza con la obra de creación. La creación no solo es primera en orden de tiempo, sino que también tiene prioridad lógica. Es el principio y base de toda revelación divina y consecuentemente es también el fundamento de toda vida ética y religiosa. La doctrina de la creación no se presenta en la Escritura como una solución filosófica del problema del mundo, antes bien, en su significado religioso y ético, como una revelación de la relación del hombre con su Dios. Insiste en el hecho de que Dios es la fuente de todas las cosas, y de que todas ellas le pertenecen y están sujetas a Él. Este conocimiento se deriva de la Escritura solamente, y se acepta por medio de la fe. Hebreos 11, 3. Aunque los católicos romanos sostienen que también puede obtenerse de la naturaleza. La doctrina de la creación en la historia. En tanto que la filosofía griega buscó la explicación del mundo en un dualismo que envuelve la eternidad de la materia, o en un proceso de emanación que hace del mundo la manifestación externa de Dios. La Iglesia cristiana desde muy al principio enserió la doctrina de la creación ex nihilo y como un acto libre de Dios. Esta doctrina, desde el principio, fue aceptada con singular unanimidad. Se encuentra en Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes y otros. Teófilo fue el primer padre de la Iglesia que insistió en el hecho de que los días de la creación fueron días literales. Este parece haber sido también el concepto de Ireneo y de Tertuliano, y con toda probabilidad fue el concepto común de la Iglesia. Clemente y Orígenes imaginaban la creación como ejecutada en un solo indivisible momento, y concebían que su descripción como la obra de varios días era únicamente un arreglo literario para describir el origen de las cosas en su orden de importancia o en su conexión lógica. La idea de una creación eterna enseriada por Orígenes fue generalmente rechazada. Al mismo tiempo, algunos de los padres de la Iglesia expresaron la idea de que Dios siempre había sido creador, aunque el universo creado tuvo un principio en el tiempo. Durante la controversia trinitaria, algunos de ellos insistieron en el hecho de que, a diferencia de la generación del Hijo, que fue un acto necesario del Padre, la creación del mundo fue un acto libre del Dios Trino. Agustín se ocupó del trabajo de la creación en forma más detallada que otros. Arguyó que la obra de creación estuvo eternamente en la voluntad de Dios, y que, por tanto, no produjo en él ningún cambio. No existió el tiempo antes de la creación, puesto que el mundo comenzó a ser juntamente con el tiempo más bien que en el tiempo. La interrogante sobre qué hizo Dios en las múltiples edades antes de la creación se funda en un equivocado concepto de la eternidad. En tanto que la Iglesia en general parece haber sostenido que el mundo fue creado en 6 días ordinarios, Agustín sugirió un concepto un tanto diferente. Defendió con energía la doctrina de la creatio ex nihilo, pero distinguió dos momentos de la creación: la producción de materia y espíritus de la nada, y la organización del mundo material. Encontró difícil decir qué clase de días eran los de Génesis, pero evidentemente se inclinó a pensar que Dios creó todas las cosas en un momento de tiempo y que la idea de día se introdujo simplemente para ayuda de la inteligencia finita. Los escolásticos debatieron mucho sobre la posibilidad de una creación eterna. Algunos, como Alejandro de Ales, Buenaventura, Alberto Magno, Enrique de Ghent y la gran mayoría de escolásticos la negaron, y otros como Tomás de Aquino, Duns Scoto, Durandus, Biel y otros la afirmaron. Todavía la doctrina de la creación con el tiempo, o en el tiempo, incluía los días. Erígena y Eckhart fueron la excepción, enseñando que el mundo se originó por emanación. Según parece, consideraron que los días de la creación habían sido días ordinarios, aunque Anselmo sugirió que sería necesario considerarlos diferentes de nuestros días actuales. Los reformadores se sostuvieron firmemente en la doctrina de la creación hecha de la nada mediante un acto libre de Dios, no con el tiempo, y consideraron los días de la creación como 6 días civiles. Este concepto se mantuvo también, generalmente, en la literatura de la post-reforma de los siglos XVI y XVII, aunque unos cuantos teólogos, como Maresius, hablan ocasionalmente de una continuous creation. En el siglo XVIII, sin embargo, bajo la dominante influencia del panteísmo y del materialismo, la ciencia lanzó un ataque contra la doctrina de la creación de la Iglesia. Con la idea de evolución o desarrollo reemplazaron la del origen absoluto producido mediante un divino fiat. Se representaba frecuentemente al mundo como una manifestación necesaria del absoluto. Su origen se hizo retroceder miles y hasta millones de años en un pasado desconocido.
Pronto se encontraron los teólogos empeñados en varios intentos para armonizar la doctrina de la creación con las enseñanzas de la ciencia y de la filosofía. Algunos sugirieron que el primer capítulo del Génesis se interpretara alegórica o místicamente, otros, que un largo periodo había transcurrido entre la primera creación de Génesis 1 y 2, y la segunda creación de los siguientes versículos, y todavía otros, que los días de la creación fueron, de hecho, largos períodos de tiempo. Prueba escritural de la doctrina de la creación. La prueba escritural de la doctrina de la creación no se encuentra en una sola y limitada porción de la Biblia, sino en todas partes de la palabra de Dios. No consiste en unos cuantos pasajes esparcidos, de dudosa interpretación, sino de un gran número de afirmaciones claras e inequívocas que hablan de la creación del mundo como de un hecho histórico. Tenemos, primero que todo, la extensa relación de la creación que se encuentra en los 2 primeros capítulos del Génesis, los cuales se discutirán en detalle cuando tratemos de la creación del universo material. Ciertamente, esos capítulos le parecen al lector sin prejuicios como una narración histórica y como constancia de un hecho histórico, y las numerosas referencias que se cruzan, esparcidas por toda la Biblia solamente en esa luz histórica nos dejan ver la creación. Todas se refieren a ella como un hecho histórico. Los diversos pasajes en que las encontramos pueden clasificarse de la manera siguiente. 1. Pasajes que acentúan la omnipotencia de Dios en la obra de creación. Isaías 40, 26 y 28, Amós 4, 13. 2. Pasajes que señalan la superioridad de Dios sobre la naturaleza considerando lo grande e infinito. Salmo 90, 2, 102, 26 y 27, Hechos 17, 24. 3. Pasajes que se refieren a la sabiduría de Dios en la obra de creación. Isaías 40, 12 a 14, Jeremías 10, 12 a 16, Juan 1, 3, 4. Pasajes que consideran a la creación desde el punto de vista de la soberanía de Dios y de su designio en la creación. Isaías 43, 7, Romanos 1, 25, 5. Pasajes que hablan de la creación como de la obra fundamental de Dios. 1 Corintios 11, 9, Colosenses 1, 16. Una de las más completas y de las más hermosas declaraciones la encontraremos en Nehemías 9, 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Este pasaje es típico de otros varios, no tan extensos, que se encuentran en la Biblia y que dan importancia al hecho de que Jehová es el creador del universo. Isaías 42, 5, 45, 18, Colosenses 1, 16, Apocalipsis 4, 11, 10, 6. La idea de la creación. La fe de la Iglesia en la creación del mundo se expresa en el primer artículo del Credo de los Apóstoles, o Confesión de Fe Apostólica. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Hacedor del cielo y de la tierra. Esta es una declaración de la fe de la Iglesia, en que Dios, por medio de su todo suficiente poder, creó el universo de la nada. Las palabras Hacedor del cielo y de la tierra no se encontraban en la forma original del credo, sino que representan una adición posterior. Le atribuye al Padre, es decir, a la primera persona de la Trinidad, el origen de todas las cosas. Esto está en armonía con lo que nos muestra el Nuevo Testamento, que todas las cosas son por el Padre, por medio del Hijo y en el Espíritu Santo. La palabra Hacedor es una traducción de la palabra poieten, que se encuentra en la forma griega de la Confesión Apostólica, mientras que la forma latina tiene creatorem. Se entiende que Hacedor, evidentemente es sinónimo de creador. Crear se entendió en la Iglesia primitiva en el estricto sentido de hacer algo de la nada. Debería anotarse que la Escritura no siempre usa la palabra hebrea y el término griego ktisen en ese sentido absoluto. Usa estos términos también para denotar una creación secundaria en la cual Dios hizo uso de material que ya estaba en existencia, pero que por sí mismo no habría producido el resultado indicado. Génesis 1, 21 y 27. 5. 1. Isaías 45, 7 y 12. 54. 16. Amós 4, 13. 1 Corintios 11, 9. Apocalipsis 10, 6. Los usa también para designar lo que surge a la existencia bajo la dirección providencial de Dios.
Salmo 104, 30, Isaías 45, 7 y 8, 65, 18, 1 Timoteo 4, 4. Hay otros dos términos que se usan como sinónimos de crear, es decir, hacer, en hebreo asa, en griego, poiein, y formar, en hebreo yatzar, en griego plazo. El primero claramente se usa en los tres sentidos ya indicados, la creación original en Génesis 2, 4, Proverbios 16, 4, Hechos 17, 24, más frecuentemente de creación posterior, Génesis 1, 7, 16 y 26, 2, 22, Salmos 89, 47, y de la obra de providencia en Salmo 74, 17. El otro se usa en forma semejante, de la creación original, Salmo 90, 2. Quizás sea el único ejemplo de este uso, de creación posterior, Génesis 2, 7 y 19, Salmo 104, 26, Amós 4, 13, Zacarías 12, 1, y de la obra de providencia, Deuteronomio 32, 18, Isaías 43, 1, 7 y 21, 45, 7. Todas las tres palabras se encuentran juntas en Isaías 45, 7. La creación en el estricto sentido de la palabra puede definirse como aquel acto libre de Dios por medio del cual, Él, según el consejo de su soberana voluntad y para su propia gloria, en el principio produjo todo el universo visible e invisible, sin el uso de material preexistente y así le dio existencia distinta de la de Dios, pero dependiente de Él. En vista de los datos escriturales indicados arriba es completamente claro, sin embargo, que esta definición se aplica solamente a lo que generalmente se conoce como creación original, primaria o inmediata, es decir, la creación descrita en Génesis 1, 1. Pero la Biblia claramente usa la palabra crear también en casos en los que Dios hizo uso de materiales preexistentes, como en la creación del sol, de la luna, de las estrellas, de los animales y del hombre. De aquí que muchos teólogos añadan un elemento a la definición de la creación. Es así que Boyevius la define: la creación es aquel acto por medio del cual Dios produjo el mundo y todo lo que hay en él, en parte de la nada, y en parte de material que por propia naturaleza era inadecuado para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad. Sin embargo, ni aun así, puede la definición cubrir aquellos casos designados en la Escritura como obra creativa, en la cual Dios actúa por medio de causas secundarias. Salmo 104, 30, Isaías 45, 7 y 8, Jeremías 31, 22, Amós 4, 13, y produce resultados que solamente Él puede producir. La definición dada incluye diversos elementos que demandan posterior consideración. La creación es un acto del Dios Trino. La Escritura nos enseña que el Dios Trino es el autor de la creación. Génesis 1, 1, Isaías 40, 12, 44, 24, 45, 12, y esto lo distingue de los ídolos. Salmo 96, 5, Isaías 37, 16, Jeremías 10, 11 y 12. Aunque el Padre se destaca en la obra de creación, 1 Corintios 8, 6, esta se reconoce también claramente como la obra del Hijo y del Espíritu Santo. La participación del Hijo en ella está indicada en Juan 1, 3, 1 Corintios 8, 6, Colosenses 1, 15 a 17, y la actividad del Espíritu Santo en ella encuentra expresión en Génesis 1, 2, Job 26, 13, 33, 4, Salmos 104 horas y 30 minutos, Isaías 40, 12 y 13. La segunda y la tercera personas no son poderes dependientes o meros intermediarios, sino autores independientes unidos con el Padre. La obra no se dividió entre tres personas, sino que la obra completa, aunque desde diferentes aspectos, se atribuye a cada una de las personas. Todas las cosas son inmediatamente del Padre, por medio del Hijo, y en el Espíritu Santo. En general, puede decirse que el ser es por el Padre, el pensamiento o la idea es por el Hijo y la vida por el Espíritu Santo. Puesto que el Padre toma la iniciativa en la obra de creación, con frecuencia se le atribuye económicamente a Él. La creación es un acto libre de Dios. Algunas veces se nos muestra la creación como un acto necesario de Dios más bien que como un acto libre determinado por su soberana voluntad.
Las antiguas teorías de la emanación y su moderna contraparte, las teorías panteístas, hacen naturalmente del mundo un simple momento en el proceso de la evolución divina. Spinoza, Hegel. Considerando por tanto al mundo como un acto necesario de Dios, y al decirlo así, tienen en mente no la necesidad relativa que resulta del decreto divino, sino la necesidad absoluta que se deduce de la propia naturaleza de Dios, de su omnipotencia, orígenes, o de su amor, rote. Sin embargo, tal posición no es bíblica. Las únicas obras de Dios que son inherentemente necesarias, con una necesidad resultante de la mera naturaleza de Dios, son las opera intra, las obras de las personas por separado dentro del ser divino. Generación, filiación y procesión. Afirmar que la creación es un acto necesario de Dios es afirmar también que la creación es tan eterna como aquellas obras inmanentes de Dios. Cualquiera necesidad, pues, que se les atribuye a las opera extra de Dios tiene que ser una necesidad condicionada por el decreto divino y de la constitución resultante de las cosas. Tiene que ser necesidad dependiente de la soberana voluntad de Dios, y por tanto no una necesidad en el sentido absoluto de la palabra. La Biblia nos enseña que Dios creó todas las cosas, según el consejo de su voluntad. Efesios 1, 11, Apocalipsis 4, 11, y que Él es por sí mismo suficiente, y no depende de sus criaturas en ninguna manera. Job 22, 2 y 3, Hechos 17, 25.